Buenas, muy buenas. Ha sucedido. Finalmente ya tenemos la fecha de lanzamiento para Hollow Knight Silksong. Ayer lo puse a través de las redes sociales, también lo puse aquí en la pestaña comunidad. Y la fecha es un bendito problema, porque se va a solapar con otros cuantos videojuegos a los cuales les teníamos bastantes ganas. Pero es que la cosa no se queda simplemente ahí. Hollow Knight Silksong también es la guinda para un año bastante redondo en Game Pass, servicio de suscripción de Xbox, un servicio que, por cierto, si lo queréis más barato, os invito a que os paséis por el link de la descripción a Eneba, porque ahí podéis encontrar tarjetas de un mes, 3 meses, incluso de un año, sigue habiendo algunas tarjetas disponibles con un precio bastante más rebajado que el oficial. Incluso algunos que no tienen un descuento tan potente, pues podéis establecer el código AGOS8, que os lo he dejado previamente en el canal, y así obtener un 8% de descuento, repito, sobre un precio que en general es más barato que el oficial que tienes en la tienda digital. Y bueno, pues os digo que vale la pena, porque en este vídeo vamos a repasar un poco ese punto, todo lo que llega a Game Pass, anunciado oficialmente en los próximos meses de manera potente, y también vamos a ver algo sobre videojuegos que salen adelante. Vamos al lío y empezamos precisamente con Hollow Knight Silksong. Un título que finalmente llegará el próximo 4 de septiembre. Vamos, que lo tenemos a 2 semanas vista. El videojuego está completamente terminado y lo que nos ha comentado el estudio es que esto al final es un desarrollo complicado y que pueden tener muchos problemas. En fin, ya nos contarán algún día la historia completa. Posiblemente nos hablen de que tuvieron que reiniciar el proyecto, de que tuvieron algún tema financiero que posiblemente les complicó la vida, pero básicamente nos comentan que nunca han dejado de trabajar, y desde luego que se puede apreciar que hay un trabajo muy bueno detrás de este videojuego. De entrada nos han comentado que tendrán 40 jefes a lo largo de este título, y más que se van a añadir a futuro, porque sí, habrá contenido extra con el paso del tiempo, actualizaciones que por una parte serán completamente gratuitas y seguramente a futuro pues haya también alguna de pago. Lo que no se ha establecido de momento, al menos cuando yo hago este vídeo, es el precio. En ninguna tienda de momento no se puede reservar, y en principio solamente lo esperamos en formato digital, aunque a futuro se espera también que haya una edición en formato físico, como pasó con la primera entrega, posiblemente para las principales plataformas de consola. Aparte de esos mencionados 40 jefes, también nos han comentado que se han diseñado hasta 150 enemigos nuevos, cada uno con sus propias mecánicas. Esto es una maldita salvajada, niveles de los más grandes videojuegos que se han lanzado durante esta generación. Nos han comentado que también tendrás tal nivel de diferencia de herramientas que vas a poder personalizar el combate a lo bestia. Podremos fabricarlas, podremos imbuirlas, y bueno, así como otra serie de cosas. En general, todo pinta muy bien. Un videojuego de desplazamiento lateral con un sistema de misiones que ya veremos qué tal acaba resultando. Y por cierto, el videojuego viene completamente traducido al español de España, a nivel de subtítulos y voces. Pero luego te llega una empresa multimillonaria japonesa y te dice que no, que ellos no pueden traducir ciertos videojuegos al español porque es que es muy caro. Y luego te llegan pues los cómplices de todo esto, los del Aprende Inglés, y le intentan dar la razón. Pero esta gente, que son 4 gatos, literalmente son 4, sí te lo traducen. Dejando a un lado todo eso, también cabe decir que no habrá análisis de prensa ni creadores de contenidos previos al lanzamiento. Es decir, una vez se lance el videojuego, pues ya todo el mundo, por supuesto, lo puede analizar tranquilamente. Yo sí puedo, traeré también aquí mis impresiones acerca de este título, aunque ahora vamos a ir con las dificultades que eso me va a traer. Pero bueno, en resumidas cuentas, que no van a dar códigos anticipados a básicamente nadie. ¿Cuál es la razón que han dado para esto? Pues bien, este videojuego comienza con un Kickstarter, es decir, la comunidad estuvo pagando para que este videojuego fuera posible, financiaron el videojuego. Luego ya ha venido financiación externa de Microsoft llevándolo a Game Pass, y de las otras compañías pues dándole su espacio publicitario. Nintendo puso este videojuego también en sus eventos, lo cual pues obviamente también le ayuda a nivel económico. Al final pues la principal promoción vino de la comunidad, la inicial. y ellos han considerado que no es justo que le den códigos de acceso anticipado a gente, como pueda ser yo o como pueda ser la prensa del videojuego,
y que ellos tengan un acceso previo en lugar de la gente que estuvo pagando, en lugar de la gente que apoyó este videojuego cuando no se le estaba dando bola realmente. Y bueno, pues yo lo considero justo, o sea, yo no es algo que vaya a discutir ni lo más mínimo, que todo el mundo juegue el videojuego de salida y que todo el mundo lo juzgue como debe ser. Pero en fin, fuera de todo eso, el problema realmente que hay con este videojuego es la fecha, 4 de septiembre, es de absoluto loco. Mirad, voy a hacer un repaso rápido, lo tengo por aquí todo anotado. Y es que ni siquiera me voy a ir al próximo día 26 de agosto, que es un día en el cual pues tanto Xbox como PlayStation se intercambian títulos exclusivos. No, me voy a ir al próximo día 28. Más o menos vamos a establecer 7 días vista, una semana. En una semana salen los siguientes videojuegos. Metal Gear Solid Delta, del cual ahora por cierto traigo información porque han publicado los análisis. Sale el próximo día 29 Shinobi Arte de Venganza. Ese mismo día 29 sale Lost Soul Aside, un título que se lanza para PC y para PlayStation 5. El Shinobi llega para todas las plataformas. Luego tenemos el propio Hollow Knight Silksong, precisamente. Ese mismo día 4 tenemos el Hell is Us. Y el día 5, un día más tarde, tenemos el Chronos New Dawn. Que por cierto, el Chronos se puede jugar con días de acceso anticipado, creo que son un par de días, creo que se puede empezar a jugar el día 3, que se me olvidó comunicarlo en el vídeo de lanzamientos, pero bueno, ya lo hablaremos. La cuestión es esa, todo eso en apenas una semana, es de auténtico loco, es de, vamos, de no tener un calendario delante. De estos videojuegos yo tengo muy claros cuáles van a ser los que van a sufrir las consecuencias, particularmente el Hell is Us y el Lost Soul Aside. Yo creo que esos videojuegos, salvo que ese Lost Soul acabe triunfando mucho en su país, lo va a tener muy complicado porque son nombres muy gordos, son títulos muy esperados, son videojuegos que se enfrentan a otros con mucho empaque, no sé, pero bueno, ya veremos, pero el calendario se está empezando a poner demasiado complicado. Y eso en cuanto a videojuegos completos, porque como tal, recuerden ustedes que ese mismo día 4 también llega la expansión de Indiana Jones y el Gran Círculo. Sí, ese DLC estará disponible en la misma fecha que otros dos videojuegos. Lo dicho, es completamente de locos lo que tenemos por delante. Y ni queráis mirar el mes de octubre, eso ya es, vamos, una cosa que me da miedo comentar, pero en fin, lo haremos más adelante, nos quitaremos la tirita poco a poco. Pero la cuestión es que al principio del vídeo os he mencionado Game Pass. Pues ojo, porque Game Pass durante los próximos 2 meses también viene muy potente e interesante. Microsoft está ante posiblemente el mejor año de su servicio de suscripción, y esto ya lo revisaremos un poco más adelante, pero la cuestión es que dentro de poco precisamente llega el Gears of War. Llega esa revisión que se lanzará, por supuesto, de lanzamiento en este servicio de suscripción. Tenemos el Silksong, que posiblemente se trate de un videojuego que esté nominado a Juego del Año. Fácilmente lo veo en el clásico hueco que le tienen destinado al videojuego independiente. Esperemos que la cosa salga bien, por supuesto. Luego, ni más ni menos que tenemos el Ninja Gaiden 4 de la propia Xbox, precisamente, la secuela de The Outer Worlds. Y mismamente, no hay que olvidar el Keeper, aunque es un videojuego un tanto más pequeñito de Microsoft, pero el más grande de todos es Call of Duty Black Ops 7, un título que también se va a lanzar día 1 en el Game Pass. Y esto en cuanto a videojuegos grandes, vete tú a saber alguna que otra sorpresa todavía que me estoy dejando en el tintero, algún videojuego potente que todavía tiene que llegar a esta suscripción durante, repito, en apenas un espacio de tiempo de 2 meses o 2 meses y medio, si metemos el Call of Duty. Pero bueno, en resumidas cuentas, Game Pass este año acaba de subir un poco el nivel y cuidado que no nos suben el precio porque desde luego lo está valiendo. Precisamente uno de los videojuegos que he mencionado antes como lanzamientos que tenemos dentro de poquito es el Metal Gear Solid Delta, un título que es un relanzamiento con muchísimas mejoras respecto a la tercera entrega que se lanzó allá por el año 2004, si no recuerdo mal. Vamos, ya tiene fácilmente 20 años este título. Y bueno, han publicado los análisis y en general lo que he leído es lo que me esperaba, honestamente. Hay cosas que ya no me gustan tanto, pero
En líneas generales ha gustado, o sea, el videojuego se considera pues un buen trabajo, sobre todo a nivel visual. Se ha mejorado mucho lo que es el apartado gráfico, especialmente hacen hincapié en el apartado de iluminación, es lo más destacado del videojuego y bueno, pues teniendo en cuenta el motor que están utilizando no me extraña para absolutamente nada, es una de sus mayores virtudes sin lugar a dudas. También destacan muy positivamente lo que es el sistema de interfaz, que se ha arreglado un poquito, se ha aseado para que sea cómodo para los usuarios, sobre todo para los que juegan a día de hoy. Muchísimas opciones de accesibilidad para gente que pueda tener ciertas dificultades para jugar al videojuego. También incluso para temas de dificultad pues hay cosas que puedes ajustar un poquito más que en el videojuego original y que en fin, pues que la mayoría de la gente que sea posible lo pueda disfrutar y en ese sentido pues bien. Ahora, ¿qué es lo que han colocado como puntos negativos los medios de comunicación? No ha habido tampoco demasiados análisis y esto la verdad que me preocupa un poco, pero bueno. En cuanto a puntos negativos, sobre todo dicen que en el apartado jugable la mecánica de nuestro protagonista, de Big Boss, no se nota tan diferente o tan arreglada como podíamos pensar, porque la imagen que nos daba era que parecía íbamos a jugar a Metal Gear Solid 5. Repito, a nivel de juego, a nivel de lo que es el manejo del personaje. Un sistema de juego que, por cierto, era muy bueno, era lo mejor de ese videojuego, sin lugar a dudas. Pues según he leído, repito, lo que dice la prensa, no es tanto eso, o sea, está bien, hay arreglo en el sistema de juego, pero que en algunas cosas sigue teniendo la tosquedad del videojuego original. Y esto, teniendo en cuenta que es un trabajo muy similar al que hicieron con Oblivion, lo hace el mismo estudio de desarrollo, repito que tampoco me sorprende demasiado. Es como ponerle una capa de gráficos por encima y pulir ciertos aspectos en lo justo y necesario. Como tal, yo creo que va a estar bien, sobre todo para la gente que no haya jugado el videojuego. No hace falta jugarse al resto de videojuegos de la saga para entrar en este, porque este canónicamente puedes considerarlo como el primero, al menos de cuando se llama Metal Gear Solid. Y bueno, pues ahí digamos que puede ser un punto muy a favor. Ahora, si ya lo has jugado, quizá dejarte 80 pavos en este videojuego es algo que te tengas que pensar. Yo soy muy fanático, yo voy a pasar por el aro, yo os comentaré mis impresiones, pero bueno, es lo que hay. También de un videojuego que va a llegar bastante más adelante, concretamente el próximo año 2026 para todas las videoconsolas de generación actual, incluyendo Nintendo Switch 2, es el nuevo Lego Batman. De este videojuego, como digo, se están comentando ya bastantes cositas. Se han podido ver muestras de juego bastante avanzadas, hay gente que ha podido jugar un tramo bastante largo durante los últimos eventos y en general las conclusiones son mucho más positivas de lo que os estáis pensando. Este videojuego va a ser más grande de lo que la gente se pueda imaginar. Primero de todo el mundo nos lo deja claro, es un juego de mundo abierto, es un Batman, como pueda ser Batman Arkham Knight o pueda ser videojuegos de esa licencia en general. Pues es un videojuego que nos va a ofrecer una ciudad prácticamente al completo, con su línea de misiones principales, secundarias e incluso lo que es el sistema de juego, aunque esto ya lo pudimos más o menos percibir durante el evento, es similar, lo que es el combate, lo que es el sigilo, lo que son las distracciones que puedes hacer con los enemigos. En resumidas cuentas, si estabas esperando un nuevo videojuego de Batman a lo grande, este es uno. Lo que pasa que a nivel artístico, por supuesto, está hecho con piezas de Lego y obviamente pues tiene ese humor tan característico. Pero a nivel de mecánicas puedes esperarte un videojuego similar, por no decir prácticamente igual en cuanto a concepto. Y eso pues la verdad que mola un montón, puedes rediseñar incluso lo que es el coche, lo que es a tu personaje, obviamente va a ir evolucionando conforme pasa el tiempo y las misiones porque va adaptando como las principales películas que se han lanzado en los últimos años, admitirá incluso modo cooperativo local, eso sí, para 2 jugadores y bueno, pues parece ser, según ha comentado, no habrá microtransacciones, es decir, no habrá micropagos sueltos por aquí y por allá que te quieran sacar todavía más dinero. En principio lo que comenta el estudio es que viene un videojuego completo. A futuro no se dice que no se pueda lanzar una expansión, pero de base va a ser un título bastante aseado.
¿Qué más nos han comentado? Pues que en esa experiencia incluso podrás personalizar tu propia Batcueva. Sí, no solamente se trata del coche y de tu personaje, no. Además, obviamente también te vas a encontrar con personajes asociados, vas a encontrarte con otros muchos personajes del universo Batman, aunque el manejo será de hasta 7. Ojo, Lo que es la campaña principal, lo que es el modo historia, será con 7 personajes jugables. Obviamente luego de eso tendrás el clásico modo libre de todos los videojuegos de Lego, para que te muevas con total libertad y elijas al personaje que te dé la gana. Y en este sentido, pues podemos esperar, por supuesto, al propio Batman, podemos esperar a el Gordon, podemos esperar a Robin, podemos esperar a Batgirl o, por ejemplo, a Catwoman, entre otros. Y obviamente cada uno con sus mecánicas. Hasta entonces, pues obviamente podemos jugar a alguno de los videojuegos que se van a lanzar durante los próximos días, o a este que estoy dejando en pantalla, que ya está disponible. Se llama Kill the Brickman. Es un título que se anunció y lanzó ayer por sorpresa. Es un videojuego que está disponible para PC y para Xbox. Es un título que viene, digamos, apadrinado por los creadores de Vampire Survivors. Ojo, no es que lo desarrollen ellos, no, sino que, digamos, están bajo su publicación. Ahora se han convertido en una editorial y, bueno, pues debo decir que están sacando videojuegos bastante peculiares. Particularmente este me lo compré ayer porque, o sea, yo todo lo asociado a Vampire Survivors es compra inmediata y además que vale 5 pavos, ¿vale? Lo podéis encontrar ya en la tienda digital. La cuestión es que es un videojuego de bloques, es un videojuego donde tú tienes un escenario completamente estático, ¿vale? En medio pues hay una pistola, que es lo que tú vas a utilizar, un arma, que tiene diferentes tipos de cargadores y diferentes tipos de balas. Hay balas que generan veneno, hay balas que generan rebotes y pueden darle a los enemigos varias veces, y hay balas que explotan. Pues con eso tú tienes que ir jugando progresivamente. Es el clásico videojuego donde tienes que superar diferentes etapas, aglutinando ventajas que vas comprando por el camino y, por supuesto, incluso derrotando a diferentes enemigos. Enemigos que, repito, generalmente están en estático, a veces hacen algún que otro desplazamiento y tienes que localizar a diferentes objetivos. 10 etapas hasta que finalmente ya te pasas el jefe final. Bueno, os digo, el videojuego engancha, y viene también traducido al español, por cierto. Es un título bastante curioso, os invito a que le echéis un vistazo, lo dejo por aquí en pantalla. Repito, juego clásico de bloques y, en fin, pues ahí lo tenéis. Caja de comentarios, por supuesto, para todo lo que serían vuestras valoraciones acerca de esto y de todo lo demás que hemos hablado en este vídeo. Y, por supuesto, les invito a que disfruten mucho de los videojuegos, que hay un montón. Un saludo.